Welcome to another virtual class. As you can see, it's my birthday, so happy birthday to me. Today we are very, very close to the end of the term and to the end of our classes. So I hope that you have really enjoyed and learned everything that I've gave you so far. So let's start with today's class. So let's start with today's class, and we're going to be talking about how to create a paragraph. Hoy vamos a estar hablando de cómo construir un párrafo, ¿ok? Vamos a empezar por definir qué es un paragraph. Cuando hablamos de paragraph, básicamente nos referimos a un grupo de sentences que vienen de una idea en específico y que están relacionadas y tienen cierta coherencia entre ellas. ¿Okay? Los paragraphs, a pesar de que son un grupo de sentences, están divididos y contienen topic sentences, supporting sentences or supporting details, and concluding sentence. Es decir, tienen una topic sentence, que es con lo que abrimos nuestro paragraph, tienen los supporting details, que es lo que rellena nuestro paragraph, y una concluding sentence, que es la que cierra nuestro paragraph, ¿ok? Las sentences, como les dije, van una detrás de otra, construyendo una idea. Todas estas sentences tienen una idea en específico que es alrededor de la que se construye el paragraph, ¿ok? Los paragraphs no tienen un límite específico de líneas o de largo, incluso hay ciertos estilos de escritura que tienen párrafos más cortos y otros tipos de escritura que tienen párrafos más largos. Entonces, definir el párrafo por una cantidad de líneas no es correcto. Vamos a empezar por las partes del paragraph, ¿ok? Todos los paragraphs tienen las siguientes partes, como les dije, una topic sentence, supporting sentence y concluding sentence. Las topic sentences son las introductory sentences, son las que nos hacen la introducción, las que básicamente tienen la main idea o nos introducen la idea principal. Normalmente la topic sentence está al principio del paragraph. Como lo ven aquí en el ejemplo, se cortó un poco cuando puse la presentation, pero es esta que está subrayada. Esta sería la main idea, ¿ok? Las supporting sentences son todas aquellas sentences que van en el medio del paragraph y que nos dan detalles y explicaciones, incluso ejemplos, disculpen, para soportar esa topic sentence o esa main idea. Las supporting sentences, disculpen, están conectadas por transition words, por linking phrases, por todas estas palabras que utilizamos para unir una idea con la otra, ¿ok? Es, como les dije, las que están en el medio del paragraph. Y las concluding sentences son las que usamos para resumir todas las ideas que hemos hablado en el párrafo y expresan la misma idea que teníamos en nuestra topic sentence, pero le dan cierre al paragraph. Es importante que entiendan que los paragraphs no deben dejar preguntas abiertas, no deben dejar dudas. Cuando leemos un párrafo, en ese párrafo debemos encontrar toda la información que necesitamos para entender la main idea. Deben responder a las basic 5 WH questions: why, when, where, who, and how. Y tienen que darnos respuestas a todas las cosas que podemos irnos preguntando a medida que vamos leyendo el párrafo. No estoy hablando de un trabajo completo, sino de ese párrafo en específico. En ese párrafo en específico me están presentando una main idea y en ese párrafo en específico tienen que contestarse todas las preguntas que esa main idea me puede generar. How to make an effective paragraph. ¿Cómo crear un paragraph que sea efectivo? Un paragraph que transmita de manera completa la idea que se quiere plantear. Writing is easy. All you have to do is cross the wrong words. Mark Twain. Esta es una frase de Mark Twain que dice que básicamente escribir es muy sencillo. Todo lo que debemos hacer es eliminar las palabras que estén mal. So, ¿cómo hacer que nuestro paragraph sea effective? Que nuestra idea llegue. Lo primero que tienen que hacer es presentar una sola idea.
En ese paragraph vamos a presentar una sola main idea y nos vamos a enfocar en esa main idea, ¿ok? Siempre debemos empezar con una topic sentence que haga esa main idea evidente, que tenga soporte para esa main idea, que tenga organización estratégica para mantener el flow. ¿A qué me refiero con el flow? Que a medida que tú lo vayas leyendo sea secuencial, tenga un hilo, mantenga la misma energía, yo me mantenga enganchada a la lectura de ese párrafo. Keep it objective all the time, manténgalo objetivo todo el tiempo, para que así sea mucho más fácil entender la idea. Inform and entertain your reader. La idea no es solamente informar, sino también mantener entretenido a su reader. Por eso alguna vez me han escuchado decir que lo ideal es que un paragraph, tenga una topic sentence que enganche al lector para que a mí me den ganas de seguir leyendo. The essential elements of an effective paragraph. Sí, para que el paragraph sea efectivo, tiene unos elementos esenciales que deben incluir, ¿ok? Estos three elements son los que hacen un paragraph efectivo, ¿ok? Unity, que lo que hace es que el paragraph se enfoque, como les he dicho hasta ahora, en una sola idea, en un punto, en un argumento que va a ser discutido durante todo ese paragraph, ¿ok? Si empezaron hablando del calentamiento global, no se pueden ir metiendo con que hay terremotos en Venezuela, porque entonces se están desviando del tema y me están lanzando mucha información en un solo paragraph. La idea de la unidad es esa, que vayamos de manera coherente hablando de lo mismo, desde el principio hasta el final. Y así enganchamos con el segundo elemento que es coherence. Se refiere al flow de su writing. Como les decía antes, el flow se refiere a que su lector tenga la posibilidad de entender su main idea, que entienda cuál es el objetivo principal de su paragraph, que se puede entender qué es lo que ustedes quieren decir. ¿Cómo se mantiene ese flow? Bueno, después de presentar su main idea, cada oración que venga debe incrementar la información y deben irse construyendo una sobre otra para poder entender de qué se basa esa main idea de una manera organizada, ¿ok? Es importante que después de que escriban un paragraph, lo vuelvan a leer para ver si realmente se está expresando lo que ustedes quieren y se entiende cuál es su idea principal. Y por último, development. Eh, una vez que tienen la main idea, que saben cuál es el topic, que saben qué es lo que quieren hablar, todo lo demás viene sencillo. Desarrollar ese topic va a ser mucho más sencillo, pero lo primero que tienen que saber es de qué van a hablar. Es importante que, como les dije al principio, no limiten los párrafos a un grupo de oraciones, ¿ok? Tampoco es que van a hacer un párrafo súper largo, pero tampoco van a hacer uno súper corto. Aquí tienen que aplicar un poco el sentido común y ver cuánto realmente necesitan en un párrafo para explicar o para soportar o para que su main idea se entienda, ¿ok? Recuerden que el lector no debe quedar con ninguna pregunta al finalizar la lectura de su párrafo, porque ahí debe estar toda la información necesaria para yo poder responder mis preguntas de mi main idea. Tiene que ser organizado, tiene que ser coherente y tiene que tener sentido a medida que yo lo voy leyendo. As usual, we have to practice what we learn. Hay que practicar lo que aprendemos porque si no se nos olvida. A continuación, van a leer el paragraph que tienen aquí y van a responder esas 5 preguntas que es sobre el paragraph. Luego, van a leer las oraciones y las van a enumerar del 1 al 5. ¿Cuál es su topic sentence? ¿Cuál es su supporting sentence? ¿Y cuál es su concluding sentence? Es decir, ¿cuál creen ustedes que es el orden de estas oraciones en un paragraph? Y finalmente van a encontrar un ejemplo de un paragraph, puede ser en un textbook, puede ser de internet, whatever you want, y van a identificar las partes del paragraph en ese ejemplo, ¿ok? Evidentemente van a identificar las partes del paragraph y también me van a decir si consideran que todas las preguntas que pueden generar la main idea de ese paragraph fueron respondidas, ¿ok? As usual, if you have any questions, leave it on the comments or send me an email and I'll be more than glad to answer.
Ok, como vieron en la clase, estuvimos hablando del paragraph, de las partes de un paragraph y cómo hacer que un paragraph sea mucho más fluido, mucho más entretenido y que sea mucho más efectivo. Es decir, que a la hora de escribir, lo que nosotros queremos transmitir se transmite de una mejor manera, de una manera más efectiva, que se entienda mejor y obviamente que podamos darle soporte a nuestra idea principal. As usual, tienen una actividad al final de la presentation. Please, completen las actividades porque esto forma parte de ese 10% de reading comprehension que tienen en su plan de evaluación y también me ayuda a medir su engagement con la plataforma. If you have any questions, as usual, si tienen cualquier pregunta, ya saben que me pueden mandar un comment, un correo y les estaré respondiendo. See you in the next class, guys. Bye.